Querida audiencia, estamos sumamente honrados de tenerlos aquí, otra vez. Cuba es una bella nación la cual ha dado un sinfín de estrellas, de gente con un talento único y enorme, ya sea en el deporte, la medicina, la música, entre muchas otras cosas. Pero el día de hoy honraremos en este video a un hombre el cual ha sido un héroe olvidado y el cual hizo mucho en su país. Este hombre se encuentra ligado estrechamente a la historia de México y a continuación ustedes verán por qué. Hoy toca el turno de conocer la vida, obra y muerte de Julio Antonio Mella, el hombre que más hizo en tan poco tiempo. Julio Antonio Mella McParland nació el 25 de marzo de 1903 en La Habana, Cuba, hijo de Antonio Nicanor Mella Brea, quien nació en República Dominicana. No se sabe en qué año Nicanor emigró de Santo Domingo a Cuba, pero lo que sí se sabe es que en Cuba ejerció el oficio de sastre, y lo que también se sabe es que el padre de Nicanor Mella y abuelo de Julio Antonio fue nada más ni menos que Ramón Matías Mella Castillo, quien es considerado como uno de los padres de la patria dominicana, ya que precisamente él fue quien al disparar su rifle conocido como Trabuco dio inicio al movimiento independentista de la nación caribeña la noche del 27 de febrero de 1844. De hecho, sus restos se encuentran depositados en el altar de la patria de República Dominicana, algo así como el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución para nosotros los mexicanos. Como lo mencionamos, el padre de Julio Mella, Antonio Nicanor, fue sastre, pero sastre de la alta sociedad cubana de la época. Se cuenta que se especializaba en ropa de hombre, al estilo francés, motivo por el cual viajaba con frecuencia a Nueva Orleans a comprar materiales procedentes de Francia. En uno de los viajes de Antonio Nicanor a Nueva Orleans, conoció a Cecilia McParland Reilly, mujer que tenía ascendencia irlandesa. Los padres de Cecilia junto con ella habían emigrado a los Estados Unidos en 1898 por la crisis ocurrida en su país. A Nicanor y a Cecilia los separaba una cultura y alrededor de 32 años de edad, pues son los años que él le llevaba a ella. Mas sin embargo, aún con la notoria diferencia de edad, Antonio Nicanor se la llevó a Cuba y con ella procreó 2 hijos, los cuales él no reconocería abiertamente. Nicanor McParland, quien nació el 25 de marzo de 1903 en La Habana, y Cecilio McParland, quien nació el 6 de enero de 1906, también en La Habana. La madre los declaró como nativos de la República de Santo Domingo. Figuró como testigo de las declaraciones de sus nacimientos el propio Antonio Nicanor Mella Brea. La razón por la cual no reconoció a sus hijos es porque Nicanor Mella Brea ya contaba con una esposa e inclusive se cuenta que ya tenía 3 hijas de ese matrimonio. El nombre de su esposa es Mercedes Bermúdez Ferreira. Se cuenta que por problemas de salud, Cecilia McParland abandonó la isla de Cuba, razón por la cual Antonio Nicanor y su esposa Mercedes Bermúdez tomaron la custodia de los 2 niños. El 2 de mayo de 1910, Mercedes Bermúdez, madrastra de Julio Mella, les cambió los nombres a los niños y legalizó su estatus de cubanos. A Nicanor le llamó Julio Antonio Mella McParland, quien es el protagonista de esta historia, y a su hermano, que se llamaba Cecilio, lo nombró Nicasio Mella McParland, aunque aparentemente le siguieron llamando Cecilio. Tras la muerte de su madrastra Mercedes Bermúdez, tanto Julio Antonio como su hermano Cecilio se trasladaron junto a su madre a Nueva Orleans en el año de 1915, a la edad de 12 años. En aquella ciudad, según se dice, se alistó en el ejército declarando una edad superior a la que tenía en realidad. Un amigo de su padre logró sacarlo del ejército, haciéndole regresar a Cuba.
para ingresar en la Academia Newton y así cursar sus estudios de secundaria. Como dato curioso, se dice que en dicho instituto uno de sus docentes fue el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Con 17 años en 1920 viaja a México, con la intención de matricularse en el Colegio Militar de San Jacinto, pero no pudo ingresar porque la Constitución mexicana de 1917 prohibía a los extranjeros servir en el ejército en tiempo de paz. Tras su regreso a Cuba, ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de la provincia de Pinar del Río, donde se graduó de bachiller. En 1921 ingresó a la Universidad de La Habana, matriculándose en Derecho, así como en Filosofía y Letras. Fue en esa etapa de universitario en donde comenzaría a tener contacto con la ideología comunista y influenciado por el pensamiento de José Martí y Karl Marx. De facto, al poco tiempo de haber ingresado a la universidad, Mella pasó a ser uno de los dirigentes estudiantiles más destacados. Prueba de ello fue que en 1921 fue uno de los principales opositores a que se le concediera el título honoris causa al general Leonard Wood, quien fuera gobernador de Cuba durante la ocupación militar de Estados Unidos entre 1899 y 1902, y al general Enoch Crowder, enviado por el entonces presidente estadounidense Woodrow Wilson. La manera en que se opusieron los estudiantes a tal acto fue firmando un manifiesto, y desde luego la firma de Julio Antonio Mella McParland estuvo impresa. En 1922, con 19 años de edad, Julio Antonio fue uno de los fundadores de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, y asimismo, entre 1922 y 1923, fundó la revista Alma Mater, de la cual era administrador y uno de los principales redactores, y se dice que firmaba sus artículos con el seudónimo de Lord McParland. Ya para enero de 1923, es reconocido como el líder de la lucha estudiantil por la reforma universitaria y presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. En octubre de ese año, organiza y dirige el primer Congreso Nacional de Estudiantes, y en noviembre igual de 1923 crea la Universidad Popular José Martí, con el propósito de impartir instrucción política y académica a los trabajadores y de vincular la universidad con las necesidades de los oprimidos en el país. El gobierno del entonces presidente de la isla, Gerardo Machado, prohibió el funcionamiento de la Universidad José Martí en todo el territorio nacional, porque la consideraba un foco de comunismo. La Universidad Popular fue clausurada definitivamente en 1927. Julio Antonio Mella, al respecto, escribió desde el exilio en México lo siguiente: las aulas se han cerrado, pero las páginas de los libros se abren. La Universidad Popular José Martí vive. Muchos han caído, muchos más caerán, pero todavía no se ha matado una sola idea, un solo principio. Fue también Mella director y redactor de la revista Juventud de 1923 a 1925, fundador de la Liga Anticlerical en 1924 y en julio de 1925 de la sección cubana de la Liga Antiimperialista de Cuba, junto a otros compañeros estudiantes. Este movimiento antiimperialista también surgió en México en ese mismo año, solo que en el mes de marzo, y la figura más emblemática de ese movimiento fue el legendario muralista Diego Rivera. El 16 de junio de 1925, con 22 años, fundó junto a Carlos Baliño el Partido Comunista de Cuba, mismo que sufrió distintas variaciones, pero que finalmente subsiste hasta nuestros días.
el 17 de septiembre del mismo año 1925, ocurrieron algunas explosiones en la taquilla del Teatro Pirate. Y sí, el gobierno cubano culpó a Julio Antonio del acto terrorista, motivo por el cual es detenido en el mes de diciembre de 1925 junto con otras 50 personas. Por esta acusación se declara en huelga de hambre, misma que duraría alrededor de 18 días. Esta huelga sería trascendental a nivel internacional para la época. El objeto de la huelga era la de presionar al gobierno para que lo dejasen en libertad junto a sus compañeros. Esta huelga tuvo diferentes repercusiones. La primera fue física, ya que Mella McParland fue trasladado a un hospital debido a su deterioro físico. Se ha llegado a hablar que hasta sufrió un ataque cardíaco. La otra repercusión de este hecho fue que Mella fue expulsado del Partido Comunista por la dirección, tras un proceso disciplinario como castigo a la decisión de ayunar sin la debida autorización del partido. Una tercera repercusión de la huelga fue que en 1926 Antonio Mella McParland fue expulsado de la Universidad de La Habana por sus acciones revolucionarias, de tal suerte que en ese mismo año 1926 Julio Antonio Mella se exilia en México. De su vida personal se sabe que se casó con Olivia Margarita Saldívar Freire, a la que conoció en el movimiento estudiantil en la Universidad de La Habana, donde ambos estudiaban Derecho. El enlace matrimonial aconteció el 19 de julio de 1924 en La Habana. Se cuenta que semanas después de su exilio en México, su padre, Nicanor Mella, acompañó a Olivia, su esposa, con 6 meses de embarazo, a reunirse con él. Su situación económica era tan precaria que cuando dio a luz a una niña muerta, tuvieron que depositar el cadáver en una caja de cartón al no poder costear su entierro. Mas sin embargo, ambos procrearon a Natasha Mella Saldívar, nacida el 19 de agosto de 1927 en la Ciudad de México. A su llegada a México, Julio Antonio se vincula al movimiento revolucionario continental e internacional, del cual es nombrado secretario general, posición rectora desde la que establece contacto con los revolucionarios y demócratas de toda la región e impulsa las actividades preparatorias para un evento internacional. En febrero de 1927 asiste al Congreso Mundial contra la Opresión Colonial y el Imperialismo, celebrado en Bruselas, donde contacta con los revolucionarios y luchadores anticolonialistas de 37 países y 137 organizaciones progresistas del mundo. Hubo un evento que sería crucial en la vida de Julio Antonio, y es que en 1924, con la muerte del ícono de la Revolución Rusa Vladimir Lenin, se da una ruptura entre el creador del famoso Ejército Rojo, León Trotsky, y el dictador soviético Stalin. ¿Por qué se pelearon? Una teoría apunta a que básicamente ambos querían suceder a Lenin tras su muerte, y por esa ruptura digamos que también se dividió el comunismo tanto en Rusia como en el mundo. Por ejemplo, Stalin tenía una filosofía comunista enfocada a una disciplina absoluta y servicio íntegro al país. De hecho, esta filosofía fue llamada revolución en un solo país, mientras Trotsky pensaba que el comunismo no podía limitarse a un solo país y por lo tanto debía extenderse. A esta filosofía se le llamó revolución permanente. Aunque Mella no fue abierto partidario de Trotsky, evidentemente compartía ideas con el fundador del Ejército Rojo,
Mella representaba por su ideología y acciones una amenaza tanto para el gobierno cubano como para el gobierno de Estados Unidos, que para entonces todavía tenía intereses económicos en la isla caribeña. Pero en este sentido, ¿dónde entran los rusos? Pues resulta que los rusos no querían que los norteamericanos consideraran a la Unión Soviética como una amenaza en su patio trasero. Vaya, no era conveniente para la casi recién formada nación soviética tener problemas con una potencia mundial. Y es que, en realidad, el deseo de Julio Antonio Mella de derribar a Gerardo Machado en Cuba fue bloqueado realmente por la Rusia de Stalin. Y es en este punto donde aparece una figura que resulta ser crucial en esta historia, el italiano Vittorio Vidali, quien era un líder fiel al régimen de Stalin. Este hombre se dice que era el encargado de suprimir y hasta eliminar a las personas que profesaban el trotskismo. Vaya, era el ejecutor y persecutor internacional de los enemigos de Stalin. Se dice que Vidali viajó a Cuba previo a su llegada a México y entonces alguien, de alguna manera, lo puso en contexto de la situación de Mella McParland. Hay quienes dicen que la información que recibió Vidali provino de miembros del Partido Comunista Cubano, y recordemos que Mella ya había sido expulsado de este, así es que la relación entre Mella y el partido no era la mejor. Al llegar a México, Vidali comienza a ser muy activo dentro del Partido Comunista Mexicano, al igual que Antonio Mella. De hecho, en septiembre de 1928, la derecha del Partido Comunista Mexicano pide la expulsión de Mella por el crimen de trabajar contra la línea del partido. Y entre algunos otros miembros, la moción es apoyada por el propio Vittorio Vidali. Inclusive, existe la versión de que un mes antes del homicidio de Julio Antonio, Vidali y Mella protagonizaron una agria discusión dentro del local del Partido Comunista. Enfurecido, Vidali amenazó a Mella. No lo olvides nunca. De la Internacional se sale de dos maneras: o expulsado o muerto. Hay otro personaje que es fundamental y que es, digamos, la última pieza en el rompecabezas de esta historia. Y hablamos de la fotógrafa, actriz, modelo y activista social de origen italiano, Tina Modotti. Modotti llegó a instalarse en México procedente de California en 1923. Se cuenta que desde 1927 comenzó a militar en el Partido Comunista Mexicano. En 1928, Tina Modotti conoce a Julio Antonio Mella en una marcha. Otros dicen que se conocieron mientras ambos trabajaban en el periódico Machete. Lo cierto es que, al conocerse, lo de ellos aparentemente fue amor a primera vista. Aparentemente el idilio comenzaría en octubre de 1928. El romance entre ellos fue bastante intenso. Eso se sabe por las cartas que ambos intercambiaron, y muchos años después, algunas de ellas saldrían a la luz. Respecto al homicidio de Julio Antonio Mella McParland, hay distintas versiones. Lo que es verdad es que el 10 de enero de 1929, Julio Antonio Mella caminaba del brazo junto a Tina Modotti por calles de la icónica Colonia Juárez de la hoy Ciudad de México. Respecto a los hechos, la declaración que se hizo ante el Ministerio Público quedó asentada de la siguiente manera. Presente, Tina Modotti, no ebria e interrogada previo a los requisitos legales por sus generales, dijo llamarse como queda escrito, viuda, fotógrafa
originaria de Venecia, Italia, con domicilio en la casa número 31 de la calle de Abraham González, y declaró que a las 21 horas de este día venía acompañada del señor Julio Antonio Mella. Siguieron por la avenida Morelos y entraron en Abraham González, que al dar vuelta a esa calle oyó 2 detonaciones y el señor Mella, que iba del brazo de la que habla, echó a correr y cayó tan pronto como atravesó la calle, que la que habla se dio cuenta de que el ataque fue hecho por la espalda de ambos y hasta percibió el olor de la pólvora. Se dice que la señorita Modotti, cuando se presentó en la comisaría, se hallaba en un estado de ánimo lamentable. Primeramente aseguró que de un automóvil se habían hecho los disparos, rindiendo enseguida la declaración que hemos escuchado. Pero esa no fue la única inconsistencia en el asunto, ya que hubo otros 3 testigos de los hechos. Los nombres de estos son Ludwig Herberich, José Flores y Anacleto Rodríguez. Las 3 personas coinciden en que vieron a 3 personas caminando sobre la calle de Abraham González, 2 hombres y una mujer. Declaraban que sostenían una discusión acalorada y acto seguido uno de los varones saca un arma y dispara a quemarropa sobre la humanidad del otro. Inclusive, el testigo Rodríguez manifestó que el atacante huyó por la calle Morelos y que subió a un vehículo que lo esperaba y que él mismo corrió para perseguirlo sin conseguirlo. Vaya, según las declaraciones de los testigos, cabe la posibilidad de que Mella, Modotti y el atacante se conocían. De hecho, hubo un careo entre Modotti y los testigos, pero las declaraciones de los testigos fueron desestimadas. El motivo: la policía argumentó que era imposible que unos vecinos hayan podido ver lo que dicen haber visto el jueves un poco después de las 9 de la noche, ya que la luna, según la policía, era muy pequeña y baja. Por cierto, debido a lo declarado por los testigos, surgió la teoría de que se trató de un crimen pasional. Y es que, supuestamente, Tina Modotti sostenía una relación con el pintor Javier Guerrero, y supuestamente Modotti le había sido infiel con Mella, pero para muchos esa hipótesis no fue más que una cortina de humo. Lo cierto es que Julio Antonio Mella falleció con 25 años de edad en el quirófano a las 2:05 de la madrugada del 11 de enero de 1929, a consecuencia de los 2 disparos de un revólver calibre 38 que impactaron sobre su cuerpo. La primera bala atravesó el codo izquierdo y el intestino. La segunda perforó un pulmón. Según la versión oficial, le atravesó el codo, ya que al momento en que le dispararon, Mella habría intentado escapar. Inclusive, en esta cuestión hubo contradicciones, ya que un médico legista de apellido Miranda aseguraba que la herida que Mella presentaba en el vientre fue causada por delante, mientras que 2 médicos de apellidos de la Vega y Marín afirmaban que la herida fue hecha por la espalda. Es decir, Vega y Marín respaldaban la versión oficial, mientras que Miranda apoyaba la versión de los testigos. Pero la pregunta es, ¿quién mató a Julio Antonio Mella? Para contestar esa pregunta, primero debemos de saber que hay distintas coautorías. En este caso, hablamos de él o los autores materiales y él y los autores intelectuales. Comenzaremos con los autores intelectuales. Por un lado tenemos a Vittorio Vidali y por otro lado a Gerardo Machado. Al hablar de la teoría de Vidali, el motivo sería que Vidali fue enviado por Stanley a matar a Mella para que no difundiera las ideas trotskistas. Y por otro lado, al hablar de la teoría de Machado, recordemos que Mella representaba una amenaza para su gobierno, ya que Mella prosiguió con su lucha contra Machado al salir de Cuba, con la creación
de la Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios de Cuba, agrupación que contempló la posibilidad de realizar una expedición armada a la isla. Vaya, Antonio Mella pensaba hacer lo que 31 años después lograría el joven abogado cubano Fidel Castro. Respecto a los autores materiales, se supo que los responsables de tal magnicidio eran dos personas de origen cubano. Los nombres de aquellos individuos son José Agustín López Baliñas y Miguel Francisco Sanabria. El primero, se cuenta, le disparó al líder cubano por la espalda, mientras que Sanabria no alcanzó a disparar. ¿Que cómo se supo? Por medio de una denuncia, pues resulta que a López Baliñas lo delató su propia esposa. López Baliñas fue juzgado en México y permaneció en la cárcel hasta 1938. Ambos sujetos tuvieron un funesto final, ya que, abatido a tiros por la espalda, López Baliñas murió el 15 de noviembre de 1958 en la Cerrada de Altata, en la colonia Condesa, cuando se desempeñaba como chofer del senador Efraín Brito Rosado. Sanabria, se sabe, administraba un prostíbulo en Cuba, cuando una puñalada acabó con su vida el 11 de octubre de 1942. Las últimas palabras que Julio Antonio Mella pronunció en vida fueron escuchadas por la propia Tina Modotti. Muero por la revolución. El crimen hasta hoy día no ha sido esclarecido, aunque es evidente que pudo haber sido resultado de una conspiración internacional. Modotti fue considerada como sospechosa, pero estuvo detenida solo unas horas y recobró su libertad. Se sabe que debido al linchamiento social del cual fue objeto y tras ser acusada del atentado en contra del entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, fue expulsada de México en 1930. Incluso hay una obscura leyenda que cuenta que Modotti y Vittorio Vidali sostenían una relación sentimental y que Modotti en realidad fue cómplice de Vidali en el homicidio de Mella. Vaya, se da a entender que ella lo puso, como diríamos coloquialmente, aunque respecto a Vidali, Modotti expresó lo siguiente meses antes de fallecer. No es más que un asesino y me arrastró a un crimen monstruoso. Lo odio con toda mi alma, pero estoy obligada a seguirlo hasta el final, hasta la muerte. El caso es que Modotti perdería la vida un 2 de enero de 1942 en la Ciudad de México, a bordo de un taxi. Durante mucho tiempo se manejó la versión de que su muerte se debió a un ataque cardíaco. Tal versión también, según se dice, fue sustentada por Vittorio Vidali, aunque en su acta de defunción dice que falleció a causa de una congestión visceral. Pero, ¿qué es eso? Básicamente, la sangre se queda acumulada en los órganos y no retorna al corazón normalmente. La causa oficial de su muerte sirvió a la prensa para anunciar en primera plana: envenenada Tina Modotti, típica eliminación stalinista. Respecto a su familia, se tienen registros de que su viuda, Olivia Margarita, no volvió a casarse y murió en el exilio en Miami el 11 de diciembre de 1982. Por su parte, su hija Natasha Mella Saldívar, al crecer en diciembre de 1950, se casó en La Habana con Antonio de la Torriente Morales. Estos procrearon una única hija a la que llamaron Ileana de la Torriente Mella, nacida en 1952 en La Habana. La nieta de Mella, Ileana de la Torriente Mella, en enero de 1984 se casó en Miami con Luis Lafontiés Jr. Estos no dejaron descendencia. Su hija, Natasha Mella Saldívar, falleció en Miami, Florida, el 11 de febrero
del 2014. Respecto a sus restos mortales, se sabe que el féretro fue colocado en el patio de la Facultad de Jurisprudencia, donde Mella estudiaba Derecho. Sus restos fueron incinerados en el Panteón Francés de la capital azteca y posteriormente se organizó la despedida de sus cenizas en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, cercana a la Universidad Autónoma de México. Por último, se trasladaron sus cenizas a Cuba el 29 de septiembre de 1933. Actualmente se encuentran en el Memorial Julio Antonio Mella, frente a la Centenaria Universidad. Como dato curioso, Julio Antonio Mella murió tan lejos, pero tan cerca a la vez de La Habana, ya que el lugar en donde fue asesinado se encuentra en contraesquina del legendario café La Habana, en donde se han tejido pero también han culminado un sinfín de historias. En el lugar de su muerte, en las calles de Abraham González y Morelos, existe hasta la actualidad una placa que conmemora el funesto magnicidio, que sirve para recordar que existen seres que piensan en su prójimo y que por su prójimo son capaces de exponer y dar la vida.